Amigas y amigos, estamos en un episodio más en Sana Sana. Culito de rana, y como siempre aquí estamos Maricruz Quesada, la super psicóloga, y Maricruz Leiva, que es una bombeta, pero que me encanta poder conversar con todo el mundo y sobre todo que tengamos propósito, como dice mi amiguita Maricruz Quesada, ¿verdad que sí, Mari? Así es, y hoy estamos acompañadísimas. Bueno, siempre tenemos a Jeffrey Cubillos en tras bambalinas, que es nuestro productor, y hoy invitadísimo especial a don Jorge Garro, que estuvo ya con nosotros en el episodio anterior. Y hoy vamos con una serie de preguntas profundizando más acerca de el momento en el que él sale de UCI, retoma su vida y bueno, todo lo que nos ha encantado y maravillado a partir de esta experiencia que él vivió, que bueno, en lo personal, ustedes saben que mi hermana falleció por COVID, estuvo intubada, igual que don Jorge. Yo cuando la escuché lo llamé y yo lloraba y yo decía, o sea, gracias por este testimonio, gracias por contar lo que ahí viviste, porque por lo menos a mí y a mi familia escucharlo y todos los cafés que nos hemos tomado después de eso han Sí. sido tan sanadores porque en este tiempo muchas familias como la mía perdimos a nuestros seres queridos y el escuchar que ahí estaba Dios, que ahí se vivía esa espiritualidad en donde realmente lo que muchas veces los medios nos hacían sentir era que era pues espeluznante y terrible. Uno no se puede imaginar que él estaba en un momento demasiado espiritual, ¿verdad? Casi que uno dice, uy, qué maravilla. O sea, si tenías que pasar por ahí para, para sentir a Dios tan cerca, qué dichoso. O sea, y son las pruebas que muchas veces nos cuesta verlas en ese sentido positivo, ¿verdad? Y que a veces las vemos como tragedias, pero realmente hoy don Jorge nos inspira a que esto sea una bendición. Así Ya, es. ya, ya. No, seguí, 03, perdón. Así es que vamos con unas preguntas para don Jorge. Así que, ¿cómo estás, don Jorge? Hola, queridas amigas y Jeffrey, muy contento de estar de nuevo con ustedes y con todos los que nos escuchan. Gracias por su invitación. Qué Buenazo, belleza. bueno, la semana pasada, don Jorge, usted nos contó, nos hizo todo el recuento de toda esa situación tan dura de haber pasado por esta grave enfermedad, la COVID, provocada por el coronavirus en el 2020, en el momento en que estuvimos tan mal todo el mundo, ¿verdad? Por esta pandemia. Y, y como dijo usted, me saqué todos los números, no se los sacó nadie más, y usted estuvo en cuidados intensivos y ya iba para el cielo, pero Dios le dio una nueva oportunidad y Así ahí es. quedamos en ese momento. Entonces, como decíamos nosotros, ¿qué pasa cuando uno tiene perdido todo? Está uno en cuidados intensivos y todo está contra uno y no tiene a nadie quien te agarre la mano y te diga, vamos adelante. No tenés a la psicóloga, a la par tuya, a Maricruz, dándote coaching de cómo salir adelante. ¿De dónde agarra fuerzas uno, don Jorge? ¿De dónde agarra esperanza? Yo siento que esto empieza desde los valores que le inculcan a uno en la familia, eh, el creer en Dios y un día, pero otro, hablamos de nada más de un podcast de cuando Dios lo llama a uno y uno no lo escucha. Y, pero antes de que me intuben, yo estoy más o menos, les dije que la vez pasada que me habían estabilizado y entonces yo le pedí a Dios y hay una cadena de oración que yo no sabía que tenía esa cosecha de amigos de Argentina a Estados Unidos, en Costa Rica, gente que ni conozco. Y entonces uno pide a Dios que todo salga bien, la gente está rezando por uno y entonces esa esperanza está viva para que esa luz entre y lo sane a uno. Yo creo que esos valores y esa fe en Dios, por lo menos en mi caso, fue lo que me dio fuerza, más otras Pero eso cosas. es una lucha personal y es una decisión personal única, porque en ese momento usted no está con nadie, usted está solo. Totalmente solo, totalmente solo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí viene lo que yo llamaría la resiliencia
de la salud. Y como dice Viktor Frankl, el sentido de la vida. Uno está solo, pero en mi mente estaba mi esposa que está enferma y que yo sabía que me necesitaba, mis nietas y mis nietos que los amo, mi familia que es muy unida, cuando hablo de hermanos, sobrinos, etcétera, mis amigos, una cantidad de amigos en la vida, y los bellos son enamorados de los atardeceres y esa bella Somos creación dos, de o tres Dios. o cuatro. Sí, y yo quería eso. Qué Sí. belleza. Estas segundas oportunidades, ¿cómo saboreas ahora los momentos después de esta experiencia? Sabiendo que esos atardeceres y que ese contacto con los seres queridos pudieron haber sido los últimos. Vean, es impresionante lo que y esto está un poco largo, porque cuando uno regresa y tiene esta segunda oportunidad, voy a empezar con un ejemplo simple. San José yo no creo que sea lo más lindo del mundo. Hay de todo, unas cosas bonitas y otras feas y otras sucias y otras limpias. Cuando yo paso la primera vez por San José, después de que salgo del hospital, como a las 2 semanas me lleva mi familia a la iglesia de Los Ángeles a darle gracias, a dar testimonio de que yo estaba bien, y paso por San José y empecé a llorar y llorar y llorar de la oportunidad de volver a ver San José. Pues no es la ciudad más linda del mundo, pero para mí fue la más linda del mundo, y ver cuando iba a ver el volcán Irazú a lo lejos y llegar a la iglesia. De ahí me da la otra parte que es, yo creo que quedé como con ay Dios me ayuda, un awareness, como alerta. Una conciencia. Una conciencia que yo ando en bicicleta y también para mí eso era increíble, volver a andar en bicicleta. Pero cuando yo ando en la bicicleta, escucho más los pájaros, me huele el zacate que cortaron, veo las flores, Caíste en me cuenta, fijo, tomaste conciencia de todo eso. conciencia, y empiezo a ver hasta el día de hoy. Creo que me voy a enfocar en un proyectito que tengo en árboles. Pucha, los veo y dije, estas raíces fueron las que me sostuvieron a mí. Esas raíces es la familia, es la esposa, son los hijos, bueno, todo esto. Y entonces esa raíz es lo que sostiene un árbol, que aunque esté sin hojas, porque ha sabido sabio en botar todas las hojas porque hay sequía, pero bota también las semillas para continuar. Perdón. No, don Jorge, es que me llama mucho la atención de eso tan bonito que usted concluye y de cómo usted empieza a saborear su vida y a saborear lo que dice Maricruz. No las segundas oportunidades que nos da Dios, las terceras, cuartas, quintas, sextas, las miles de oportunidades que nos da Dios, ¿verdad? Y entonces usted decide hacer un libro y contar su Correcto, experiencia. pero antes de esto quiero decir que lo que me queda una gran paz, pero una gran paz, y reenruto mi vida con las prioridades. Quiero decirles algo, digamos, si estuviera jugando la selección nacional hoy y estoy con ustedes, mi prioridad es esta. Mi prioridad es dar testimonio, contar, ver si a alguien le puedo ayudar. Está bien, si no hay nada, pues veré la selección o veré a la Alajuela, veré a Saprissa, pero la prioridad, y eso me dejó la vida. Y perdón, Maricruz, que me vas a tener que repetir la pregunta porque quería agregar eso. Me encanta ese testimonio que está dando, y además que diga eso, y cuál es la prioridad suya en su vida, porque quiere decir que usted ahora, don Jorge, tiene muy claro su propósito en la vida, y Dios se lo reveló. Usted va a ir encontrando el propósito conforme usted vaya viviendo. Entonces quiere decir que ahí está la respuesta. Entonces usted además decide escribir un libro donde cuenta toda su experiencia y que además me imagino que es parte además de su propósito de vida. Claro, y entonces cuando yo tengo un montón de sueños, un montón de pesadillas, y como dije,
delirios, y me empiezo a acordar en las noches, porque y vía sueños empiezo a elaborar esa angustia de que me persiguen, me secuestran, me robaron los 2 pulmones y me robaron un riñón y aún así viví. Me vestí de nanohéroe, con la nanotecnología de nanohéroe, me metí en la sangre y fui a darle golpes a los virus, que por cierto no son rojos ni verdes, son negros. Y esa cantidad de sueños que yo tuve, empiezo y digo, no, aquí lo que hay que hacer es apuntarlo. Entonces, recordar el sueño cuando me secuestraron, me robaron tal, recordar cuando estuve en tal país, recordar esto, y empecé, por ahí tengo en la computadora que yo escribí nada más, y entonces empiezo a recordarlo ya, y Maricruz, vos lo sabés, empecé a elaborar toda esa angustia, todo lo que viví, lamentablemente solo fui un día con la psicóloga y lloramos juntos. Se puso a llorar conmigo cuando le conté el sueño. Y entonces yo empiezo a escribir y digo, hombre, y esto es una manera de dar testimonio. Y vean cómo se fluye todo, que yo llego y voy a lanzar el libro un 8 de diciembre, no tengo cómo distribuirlo ni nada, tal vez Amazon, tal vez, pero bueno, es tan difícil eso. Estoy en un lugar y me dicen, pero ¿cómo va a ser solo 300 libros o 200? Porque yo regalaba 100 y 100 iba a vender para pagar lo que había regalado, sin ganar nada. Y me dice, ¿por qué no hace 1000? La verdad sí va a hacer 1000. Yo le escribo a un chat de la Librería Internacional. Me dicen a quién tengo que escribirle un correo. Escribo esa noche. Esa misma noche me dicen que si tengo reunión al día siguiente a las 10. Esa tarde me están poniendo una orden de compra, no de consignación, de 400 libros. A la semana me piden 200 más, a los 15 días 100 más, y ya voy por 700, creo. ¡Güey, qué lindo! O sea que eso es... Ahí está. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro, don Jorge? El viaje. Y está en la Librería Internacional. Y es un libro que relata un poco lo que ocurría en ese tiempo, mis sueños, todo lo que viví, una loquera por el fentanilo, pero cuando tengo la experiencia y tengo ese contacto con Dios, y finaliza con cómo lo vivió mis hijas, cómo lo vivió la doctora tal, cómo lo vivieron mis compañeros de oficina, cómo lo vivió mi amigo del barrio, cómo lo vivió mi hermano. Entonces todos me escribieron algo de cómo sufrieron, cómo oraron, qué sentían, que se les murió un amigo, porque todos, es una cuestión que todos lo tenemos, ¿no? Y yo empecé a escribir el libro y por supuesto me doy algunas, yo diría que cuestión literaria en cuanto a veces a describir un poco las cosas para ser más descriptivo, ¿verdad? Porque es un poco difícil. Ustedes saben, la imaginación es impresionante, entonces es un poco difícil describir que si yo me metí en la sangre, ¿cómo lo vi? Entonces tengo que empezar como a describir la sangre, las cosas amarillas, empiezo a recordar, pero todo eso me ayudó a sentirme tranquilo. Y lo más bueno, ¿saben que lo más bueno es que en septiembre del año pasado, revisando casi la versión final, duré como año y medio, revisando la versión final, digo yo, ¿cómo? Ya estando para salir, había una abuela que se estaba muriendo. Bueno, no muriendo, estaba muy, muy grande y estaba muy mal. Y no comía, entonces se llevaban la comida, porque ella dormía de día, de noche no nos dejaba dormir. Empezaba Ruth, desáteme, Ruth, venga. Y la otra, y Luisito le decía, abuela, déjeme dormir, cállese usted, o venga, desáteme. Y yo pasé para el baño y me dice, usted, lo que tiene de bueno, hágalo conmigo, desatándome. Y la viejita hablaba toda la noche y nosotros no dormíamos, y en el día ella dormía y nosotros con los ojos rojos. Yo pasé por cosas así, por eso lo entiendo. Y lo más bueno entonces es que una muchacha que es cristiana le reclamó a la enfermera y le dijo que los iba a acusar con el CONAPAN, y de hecho lo hizo.
Entonces viene y la que está a la par de mí me enseña unas fotos y llegó el capitán, en el libro está, llegó el capitán y le dijo a la enfermera que la desatara. Ella le dice que cómo va a hacer eso, que le está dando una orden médica a un policía, que si se muere, se cae, es eso. Se van a hablar a la oficina. Pero yo me quedo con mi duda cuando estoy revisando eso, 1 año y medio después. Digo, pero ¿cómo fue que esta me enseñó el teléfono? Si a ella la tenían amarrada, si la habían operado de la cabeza y ella se había puesto. Y entonces yo tenía el teléfono de la que había hecho la acusación. La llamo, la saludo, que cómo está. Y le digo, mira, y contame una cosa. Vos sí los acusaste, sí. Mira, y tu esposo, el capitán de Alajuela, ¿verdad que llegó a hacer como el capitán de Alajuela? Eso fue Mi tus esposo, sueldos de fentanil. mi esposo es peón en una finca y vivimos y cuidamos una finca en Limón. Qué Y cosa. vean, 1 año y medio después, lo que yo creía que era una verdad fue un sueño parcial, porque sí habían hecho un tema y siguieron dándole comida a la abuela la cuidaron después de eso. Qué Un Pero alegría. estado, pero al final este estado te mantuvo en un propósito y ahora, aunque en el podcast no nos vemos, ¿verdad? Pero yo sí te estoy viendo mientras estamos grabando. Cada vez que dijiste propósito, sentido y mencionaste a Viktor Frankl, él decía, ¿verdad? Una vida sin sentido no tiene sentido para no ser tiene vivida. sentido. Pero cada Exactamente. vez que dijiste sentido, te tocaste el corazón. Y Así es. entonces creo que es un mensaje tan poderoso, ¿verdad? Oírte realmente tiene tanto poder eh, que yo creo que es una invitación justamente a tocarnos el corazón, a revisar que esas prioridades muchas veces no están en la mente, están en el corazón. Y esas prioridades cuando vienen de ahí son las que son verdaderamente sostenibles en el tiempo y las que tocan realmente el sentido de para qué estamos en este planeta. ¿Para Sí, qué? ¿Para qué? y yo puedo decir que hay otra cosa que también me cuestioné si, y más comprometido tengo que estar, porque yo hace 14 años, cuando mi esposa le dio Huntington, estaba relativamente bien, pero la diagnosticaron vía ADN. Y yo estaba desesperado, no sabía qué hacer. Fui a la Asociación de Alzheimer, viendo si buscaba ayuda ahí. Ese día me metí, me puse a ordenar porque había mucho desorden. Agarré un micrófono y esta parte aquí, esta aquí. Y ya me matricularon. Y 14 años fui presidente, ahora soy vicepresidente. Y entonces también pienso que tengo que cumplir un propósito de vida que había tomado antes de cualquier enfermedad, que era ayudar a todos los cuidadores y familiares de personas con algún tipo de demencia. Y ahí estoy, en la junta directiva y tratando de ayudar, concientizar. Bueno, y de verdad que vos sos un ejemplo de nuestros fans de literal un sana sana. O sea, yo creo que ese encuentro y lo que viviste fue verdaderamente un sana sana. Sí, De mi parte, don Jorge, o sea, demasiadas gracias de verdad por regalarnos tu tiempo. Yo creo que eso es un verdadero amigo. El amigo es el que comparte la amiga, ¿verdad? En tiempos Sí, de escasez es con quien compartir la miga de pan. De ahí viene la palabra amigo. Gracias, amigo, por traernos fe, por traernos esperanza, por traernos confianza, por invitarnos a ver más allá de lo que muchas veces conectamos en esta tierra, por inspirarnos. De verdad que Dios te bendiga y que vivas muchísimos amén. años más y que podamos compartir mucho más tiempo juntos. Muchísimas gracias, Maricruz Quesada, Maricruz Leiva y Jeffrey, y a todos los que han escuchado esto. Yo espero que
que les haya llegado y que tengan prioridades en la vida y que empiecen a admirar todas las bellezas que tenemos a la par. Así es. En la vida diaria, el sol que sale, la lluvia, todo, porque esta vida es muy corta y es muy bonita a la vez. Aunque Así es. tengamos muchos problemas, esos van a pasar. Siempre hay algo por qué vivir y siempre agarrados de Dios, con Así mucha es. fe en el corazón. Y bueno, don Jorge, yo de verdad estoy muy feliz de haber escuchado su testimonio. De verdad oramos montones. Si hay alguien que pueda entender todo lo que usted pasó, soy yo, que estuvo Gracias. tantos meses entre la vida y la muerte en cuidados También. intensivos. También tuve mis propios sueños extraños y algún día también escribiré un libro, a ver, porque yo pienso que uno tiene que tener, hay un antes y después, hay un antes y un No, después de las definitivamente. personas que pasamos cosas tan rudas y que Dios nos pone un propósito en la vida, pero creo que hoy con estos 2 podcasts que hemos grabado, el de hace 15 días y creo que le pusiste un granito de arena o le pusiste un ladrillito más a ese propósito que usted está construyendo, don Jorge, ¿verdad? Así que más bien demasiadas gracias. Ay, con todo cariño, de verdad, muy feliz y ojalá que no lo escuchen una vez, que lo escuchen muchas veces, porque cada vez que uno va a escuchar estos podcasts, el de la semana pasada y va a escuchar algo diferente y algo que quedar. Así es. Y este fue un episodio más de Sana Sana. Culito de rana, nos escuchamos entonces en el próximo, que va a estar también buenísimo. Nos vemos, chao.